El gran Laureano Márquez con nosotros en El Venezolano Hoy, reconocido humorista venezolano. Qué honor que Laureano Márquez esté con nosotros. Bienvenido, Laureano. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gusto, un honor estar aquí contigo y bueno, con todos los venezolanos que nos oyen a lo largo del planeta. Así es, como te decía Laureano, te van a ver en Panamá, en Houston, Costa Rica, Madrid, porque nos hemos unido como tenemos que hacerlo los venezolanos. El venezolano, el grupo editorial venezolano, hemos dado un ejemplo de unión. Laureano, entonces tú naciste un 4 de julio como el actor Tom Cruise en las Islas Canarias. Tú eres un nacido el 4 de julio, ¿es así? Como Tom Cruise, igualito. Ajá, Este, bueno, sabes que Tom Cruise tuvo una hermana que nació en Cuba, que es Celia Cruz, y, pero es la hermana mayor de Tom Cruise. Yo nací el 4 de julio, muy piti yankee yo, sí. y efectivamente nací en Tenerife, una de las Islas Canarias. Y muy pequeño, pues niño, me fui a Venezuela toda mi vida. ¿Y Está allá. dónde fue tu infancia en Caracas, Laureano? En Caracas. ¿Tú te fuiste a Caracas? ¿Sí? No, 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 mi infancia fue en Maracay. Yo hice Maracay. mi primaria y mi bachillerato en Maracay y después me fui a estudiar a la Universidad Central de Venezuela en Caracas. O sea, yo me fui a Caracas ya mayor de edad Ajá. y mi vida juvenil, y mi infancia y mi juventud se desarrolló en la ciudad de Maracay, donde mi papá tenía un mayor de víveres Ujú. y frutas importadas. Sí. Laureano, nombraste la Universidad Central de Venezuela y cuando leí Sí, tu página web, que está buenísima, me parece que hay una información muy valiosa sobre ti y me llamó la atención porque en tu bio dice, especialista en carreras inconclusas, no terminaste derecho ni filosofía, pero según Wikipedia, confírmame esto, Wikipedia dice que tú te graduaste en ciencias políticas. sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque esa fue la carrera que yo decidí estudiar al terminar bachillerato. Estudié ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela y me gradué con eficiencia y con más o menos buenas calificaciones. Y después de eso comencé a estudiar Derecho. Hice mis equivalencias para estudiar Derecho. Sí, Pero las circunstancias me llevaron por otros lados, porque me salió una posibilidad de hacer un posgrado en planificación y gestión gubernamental. Entonces me fui a hacer mi posgrado y abandoné Derecho. Y después me metí en filosofía, en pregrado también en la Universidad Central, pero después me fui a hacer el posgrado en la Simón Bolívar. Entonces abandoné el pregrado y me fui a hacer el posgrado en filosofía en la Simón Bolívar. Dicho posgrado lo hice como hasta por la mitad y de ahí me fui a estudiar teología en el Instituto de Teología para Religiosos, en el ITER. wow. Y sí, y bueno, y así voy abandonando todas las carreras, pero me dejan mucho cada una de ellas. Ujú. Sí, pero Es, entonces, sí, he visto que ha sido un abandono académico permanente, pero entonces tú tienes el cuerito de caucho que llaman, que dice que eres politólogo en la sala de tu casa, por sí, decirlo así, al menos. no, yo politólogo soy y ejerzo la politología Sí. a mi manera, Ah, la sí. ejerzo. Y la filosofía también. Y lo que no soy es, y bueno, y también me metí a estudiar historia, que por cierto yo taché ahí en el aviso que ustedes pusieron, taché historiador, no vaya a ser que mis profesores de historia digan que estoy haciendo ejercicio ilegal de la historia. Bueno, Este, Laureano, vamos a hablar con Wikipedia. Wikipedia dice, ¿sabes qué dice Wikipedia de ti? Mira, te lo voy a decir. Wikipedia dice que tú eres historiador. De hecho, empieza diciendo que tú eres historiador. Vamos a tener que editar que eres historiador, que eres cómico. Además, yo decía, bueno, cómico, sí, ¿qué hacemos? Vamos a tener, voy a ayudarte a editar eso, Laureano. no, bueno, es que la gente, como yo hago tantas cosas con la historia y me interesa tanto la historia y me Sí, apasiona tanto la historia, de hecho, bueno, mi último libro, míralo, ya lo vi. Historieta de Venezuela, de Conedo. Entonces, el tema de la historia es un tema que a mí siempre me apasiona como fuente de humor y es natural que la gente piense que uno que habla tanto de historia, pues es historiador, Sí. pero realmente soy un fraude como historiador, porque yo no he estudiado historia regularmente, pero sí leo muchas cosas de historia nuestra y me interesa la historia y particularmente la de Venezuela. Laureano, ¿cómo te hiciste tú humorista?
Y sobre todo, ¿cómo pasas tú esa carrera? Y fue una carrera que sabemos, te vimos todos los venezolanos en Radio Caracas, televisión, porque más fuiste guionista y actor en Radio Caracas, que mucha Sí, gente conoce tu faceta de actor, que te veíamos en los sketches maravillosos los lunes con Emilio Lovera, pero eras guionista también, escribías los sketches. sí, sí, sí. Yo comencé simultáneamente como guionista y actor. De hecho, lo primero que hice antes de la actuación fue guión. Eh, yo tenía ciertas habilidades para hacer reír a la gente que yo no atribuía a nada importante ni significativo de mi personalidad, sino que era quizá mi manera de relacionarme con los demás y de vencer mi timidez. Sí. Pero mis compañeros lo apreciaban mucho esto. Y alguno de mis compañeros que llegó después a trabajar en Radio Caracas, le amargaba la vida al productor de La Rochela de entonces, el señor Oxitino, diciéndole, mire, yo tengo un amigo que es muy cómico, que es muy gracioso, que es muy divertido, que es muy ocurrente, entonces todo el mundo decía eso de mí. Entonces, bueno, hasta que un día el productor, que los productores de La Rochela, después cuando yo trabajé en Rochela, me di cuenta de que al productor de La Rochela le llegan un promedio de 6 personas diarias Sí, diciéndole, yo tengo un amigo que es muy cómico, que es sí. muy divertido y que es un genio del humor. Pero total, el productor me dio una oportunidad de hacer como una especie de audición con él. Y en esta Sí, audición él me dijo, acá, mira, todos los personajes que vos hacés, nosotros los tenemos. Y sí, ya, Cachito hacia Carlos Andrés, Pepeto hacia Caldera. Entonces él me miró y me dijo, ¿sabés que no tenemos a Eduardo Fernández? Y vos te parecés a Eduardo Fernández, me dijo. wow. Y él venía la campaña en la cual Eduardo Fernández, que fue la campaña creo que del 98, en la Ujú, que Eduardo Fernández se lanzó de candidato a la presidencia. Y ujú. entonces, por ahí fue que se dio la posibilidad de entrar a La Rochela, cosa que yo no tenía entre mis planes, pero bueno, la situación era precaria, el trabajo no estaba fácil. Yo tenía una beca para estudiar el curso de posgrado que terminé y con buenas calificaciones. Me Ujú. ofrecieron trabajo donde había estudiado el curso de posgrado como investigador y como docente. Pero ahí surgió lo de La Rochela y bueno, al final terminé optando por el trabajo en la televisión y ahí me quedé ¿Cuánto durante tiempo, Laureano? ¿Cuánto tiempo? 11 años aproximadamente estuve yo en Rochela. Yo estuve desde el 86 al 96, 97 por ahí. Hiciste grandes amigos, ¿no? Fue una Muchos, escuela desde mucho lugar, en claro. calidad humana, profesional, muchos de Sí, tus amigos, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Bueno, todos mis compañeros de trabajo fueron y han sido y son mis grandes amigos, maestros también, como Ujú. Callito, Pepeto, Granados, Kiko, Roberto Hernández, los viejos pues de La Rochela, pero también grandes amigos. Miran, para no ir más lejos, mi gran amigo y compañero y hermano de vida, Emilio Lovera, con quien tengo Emilio, una sí. amistad muy, muy buena. Somos, además de compañeros de trabajo, de aventuras, de humor, somos hermanos, Sí, realmente. sí. Laureano, ¿cuándo estás viviendo dónde? En En este Estados momento me Unidos. encuentro, no, en este momento me encuentro en la isla de Tenerife, Ujú. donde nací, donde son mis ancestros, desde hace cerca de 2 años que salí de Venezuela sin plan de quedarme fuera, pero bueno, mi familia aquí me pidió que me tomara una pausa. Ellos siempre están preocupados por mí, Ujú. porque estoy solo, estaba solo en Venezuela sin familia. Quiero decir, solo no, Sí, pues yo tengo 30 millones de hermanos, sí, pero estaba sin mi familia. sí, Entonces ellos siempre están muy preocupados porque piensan que me meto mucho en temas políticos y que sí. eso entonces me dijeron, tómate una pausa, tómate un tiempo. Entonces, bueno, en ese viaje me quedé esta pausa que lleva casi 2 años. Pero tu salida de Venezuela no estuvo atravesada por una situación de persecución política, alguna salida de No, emergencia, no, no, para no. nada. Es decir, yo tengo la misma persecución política y tuve que tienen el resto de los comunicadores en Venezuela, ni más ni Sí, menos. Yo no estoy particularmente sí, perseguido por el gobierno, no estoy huyéndole a ninguna autodetención, nada de eso. No. no, de Yo eso no. vine libremente, pero sí
O sea, porque a veces dice, si yo digo no estoy perseguido, pareciera Sí, que sí, el claro. humor no está perseguido en Venezuela, que la comunicación no está perseguida en Venezuela. En Sí. Venezuela todo el que comunica, todo el que opina, todo el que critica al gobierno está perseguido. Lo que pasa es que hay algunas persecuciones que son extremas y que terminan en cárcel, como muchos compañeros periodistas que tenemos en la cárcel. Sí. Y otras, bueno, que no llegan a esos extremos, ¿no? Eh, Yo tengo compañeros humoristas que han tenido que irse por circunstancias más difíciles y han atravesado cosas peores. Mira, hay compañeros humoristas que viven fuera del país y que por las cosas que han hecho persiguen a su familia dentro del país, por ejemplo. Sí, 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 sí. Así es. Laureano, ¿y qué estás haciendo en Tenerife? ¿Qué actividad durante la cuarentena estás escribiendo? ¿Estás reprogramando? Porque he visto en tu web que pensabas hacer o tienes previsto una gira con tu amigo también, Nazoa, Claudio. Sí. Cuéntanos un poco, actualízanos sobre tus últimos meses. Bueno, mira, nosotros teníamos organizada una gira, aprovechando que yo estaba por acá, Claudio se Sí. vino, Ujú. y resulta que esta gira se tuvo que suspender por la Sí. pandemia. Entonces Claudio se quedó aquí en Tenerife, donde yo estoy viviendo, se quedó 2 meses. Y bueno, estuvimos haciendo algunas cosas que pusimos en mi canal de YouTube, cosas virtuales, una cosa que llamamos humor en cuarentena. Sí. Pero después yo he estado haciendo muchas cosas. Si te hago la numeración, aquí yo heredé una casita muy antigua, que es la casita de mis abuelos. Sí. Y entonces esa casita la he estado rescatando. Entonces estoy haciendo de constructor, de carpintero, pero como esa casita está ubicada en una zona que es agrícola, entonces he estado sembrando también hortalizas, batata, papa, tengo melón, tengo sandía, patilla, que llamamos nosotros. Sembré maíz y con ese maíz hice por primera vez cachapas en mi vida de maíz sembrado por mí y una tortilla con papas sembradas y cultivadas por mí. Pero ¿de He dónde sembrado, sacaste ese conocimiento, Laureano? Porque eso es un no proceso, no es fácil. de ninguna parte he metido la pata, estoy 1000 veces. aprendiendo y los campesinos que eran los amigos de mi papá de antes me miran y se ríen de mí y se la pasan dándome consejos, diciéndome, mira, eso no se hace así. Y efectivamente mi cosecha es poco fecunda, pero me da una gran satisfacción. Entonces he Claro. estado sembrando arbolitos, pero también he estado haciendo trabajo intelectual, he estado haciendo un espacio que se llama En Equilibrio con la gente de Equilibrium Sende, que es un grupo de venezolanos que investigan el tema de las migraciones venezolanas para apoyar a nuestra gente fuera del país. He estado haciendo algunos trabajos virtuales con algunas empresas a través de la plataforma de Zoom. He Sí. estado planificando junto con Bobby Comedia un proyecto que tenemos en grande que vamos a lanzar para finales de año. He estado, bueno, haciendo ese montón de cosas. Carpintería, que Emilio ha sido mi maestro en carpintería. También he estado estoy rescatando algunos muebles antiguos que quedan ahí en esa casa. En fin, he hecho muchas cosas insólitas y también Insólito. leer de vez en cuando. Sí, a propósito de eso, Laureano, mira lo que tengo acá, este libro de una entrevista a ver si estoy por aquí, que te hizo en Los Ajá. Imposibles. En Los Sí, Imposibles, que el título es increíble la fuerza que tiene el humor para desarmar el poder. Dice nuestro amigo Leonardo Padrón en este libro. Hablemos a propósito de las lecturas, estoy más que seguro que estás siguiendo de cerca lo que ocurre en nuestra querida Venezuela, en tu querida Venezuela, sí, y sí. siempre acostumbrados a tus opiniones, a tu orientación. Y por eso quería hablar contigo sobre Venezuela ya en los Sí. últimos minutos de esta transmisión. Yo te digo Venezuela hoy 4 de agosto del 2020. ¿Qué me dice Laureano Márquez? Bueno, muy, muy complicada, muy dolorosa la situación, Sí, porque sobre todo, o sea, bueno, el dolor que nos causa el régimen ya es un dolor que conocemos y que sí, no genera ninguna expectativa ni de transformación, ni de cambio, ni de reorientación. O sea, eso es un trabajo perdido, ¿no? Pero es muy doloroso por lo que corresponde a la oposición y a la división que estamos viviendo en el sector opositor. sí, Y me duele mucho porque además esa es la estrategia del gobierno que ha vuelto a dar sí, éxito sí, nuevamente, que es sí. la de mantenernos divididos en tres grandes toletes
Y lo peor es que siento, y me da cosa decir esto, porque siento que los tres grandes toletes están todos, como decimos en criollo, miccionando fuera del perol. Los grandes toletes, estamos hablando de Guaidó, Es decir, Capriles, María Corina, o cómo es. claro, Sí, claro. Ah, quiero decir sí, de entrada que a los sí. tres los admiro y a los tres los respeto muchísimo. Los tres grupos y mucha otra gente ha dado muestra de gran coraje, de gran valentía y de gran compromiso con el país. Y eso a mí me parece indiscutible. Pero quiero decirte, las tres grandes visiones de la oposición venezolana nos conducen a calles sin salida, en el sentido de que una invasión extranjera, un acto de fuerza, no se va a producir. Es decir, la otra visión, que es la de, bueno, desconocemos el régimen y nos mantenemos en un gobierno provisional indefinido y tampoco conduce al final a la salida de Maduro, sino nos deja como una especie de limbo perpetuo. Y la otra salida, que es la salida de participar en las elecciones sin garantías efectivas de que las elecciones sean libres, transparentes y honestas, tampoco nos deja mucha esperanza. Entonces, realmente la sensación que creo que tiene el ciudadano venezolano en este momento es de que no ve en su oposición quizá la representación de un camino, de una ruta, de una idea, sobre todo de una idea unitaria. La oposición, los sectores opositores tienen una gran deuda con el pueblo venezolano, que es consolidar un sector opositor con unidad de criterio, con unidad de mando, con centralidad. Y lamentablemente este es uno de los momentos como más difíciles en ese sentido. Sí, así es, Laureano, y además con mucha incertidumbre. He entrevistado, Laureano, a referentes, analistas, periodistas, y dicen que el venezolano que está en Venezuela y nosotros que estamos fuera, hay una sensación de abandono, traición, es un cúmulo de emociones muy difícil Sí, de poder realmente canalizar, e incluso ya nosotros sí, como comunicadores frente a lo que está ocurriendo, Laureano, un poco lo que tú estás diciendo, ¿qué decirle a los venezolanos frente a estos correcto. panoramas? Correcto, es cierto lo que dices, tienes muy acertado ese criterio. De hecho, Sí, uno no quiere, como decimos en sí, criollo tampoco, echarle paja sí, exacto. a, a la gente que, Ujú, ujú. que lidera la oposición, porque la verdad, si a mí me dices ahora, tú me preguntas, ¿y cuál es el camino? Yo te diría, no lo sé. Sí, sí, claro. Entonces, cuando tú no sabes cuál es el camino tampoco, tú no puedes juzgar a los otros. Además, esto no es un problema ni siquiera de buenos y malos, porque no es que hay unos que son Sí, buenos y hay otros que son malos. Para mí todos son buenos, en el sentido de que todos se han comprometido con el cambio en Venezuela, con grandes sacrificios personales, todos y cada uno de ellos. María Corina, Guaidó, Capriles, Leopoldo, todos han hecho grandes sacrificios personales de vida. Entonces, eso hay que respetarlo, porque a mí me parece que eso debe merecer nuestro respeto e incluso nuestra simpatía. Lo que extraño es sí. un plan, un proyecto, un criterio y una unidad. Y una unidad, porque realmente el poder para perpetuarse, tú lo sabes bien, Laureano, necesita una audiencia y una oposición cautiva y Claro. parece que el gobierno, el régimen lo está logrando. Pareciera. Totalmente. Ujú. Tú sabes que los romanos, Julio César Sí, tenía un dicho latino que era divide et impera, es sí, decir, divide y reinarás. El régimen político venezolano ha mostrado poca capacidad para administrar el país, para hacer de nuestra bonanza petrolera un motivo de progreso para la nación, de avance, de esperanza. Ha sido terrible en los derechos humanos, que los ha violentado por todos lados, ha sí, sido criminal, ha sido corrupto, ha sido nefasto. Pero hay una sola cosa en la sí, cual el régimen venezolano ha sido excelente: es en su estrategia sí, para inmovilizar, sí. destruir, apaciguar, controlar y desmotivar a la oposición venezolana. En eso han sido, y hay que reconocerlo, brillantes.
Sí, como dicen algunos estudiosos, eso es propaganda negra cubana que lo han Sí, manejado sí, sí, con sí, un profesionalismo admirable, sí, por los sí. comunicadores. Sí, sí, eso también es muy común en los regímenes autoritarios de izquierda, tipo Stalin, tipo cuando Ujú, tú tienes un ujú. control total de la información y además tienes como muchas herramientas, porque el régimen venezolano tiene muchas herramientas, tiene, o sea, él convoca elecciones para dar la apariencia que es democrático, pero Sí, mientras tanto va metiendo presa gente y mientras tanto va torturando personas y mientras tanto va nacionalizando los partidos políticos que no les interesa que tengan independencia. Y entonces va haciendo como muchas acciones conjuntas. Ese es el método del estalinismo y por supuesto del castrismo cubano. así es. Bueno, Laureano, queremos saber de ti, verte en redes sociales, verte a través de plataformas. Cuéntanos si tienes previsto ese libro, muéstrame de nuevo ese libro, Laureano, porque justo lo vi. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Lo tienes en Amazon? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Está en Amazon, ¿Sí? sí, en Amazon, está en Amazon Europa y en Amazon Estados Unidos. Sí. Pues mira, todavía se consigue. La verdad hemos hecho una última edición, Edo y yo. Este libro ya creo que va por, esta es la segunda, pero hay una tercera edición. Eh, la verdad que ha resultado muy bien. Yo estoy muy Qué bueno, contento con lo que hemos hecho aquí. qué Ha bueno. sido una especie de síntesis de la historia venezolana con el ingenio gráfico de Edo y Claro. con textos míos, pero también con textos en algunos casos de Edo y con, no voy a decir que con dibujos míos porque yo pinto muy feo, pero Sí. sí con ideas de dibujo que le he dado yo a Edo. O sea, hemos trabajado como muy imbricados en este proyecto Edo y yo. Edo es un gran maestro Sí, del claro. dibujo y de la caricatura y del humor. Entonces, bueno, ha sido genial para nosotros el trabajo, muy satisfactorio. Y bueno, la idea es contribuir con toda esta gente que está, más que todos los que están fuera, porque el libro es difícil para poderlo llevar a Sí, Venezuela. sí, 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 Nos ha así es. sido, lo hemos llevado, pero ha costado mucho Sí, para que los niños que están creciendo de padres venezolanos con este estilo de humor puedan recordar y mantener viva la historia de lo que es su tierra, de lo que es su patria y de lo que algún día será sin duda la tierra prometida a la que podrán volver. Porque Venezuela va a salir de este atolladero y va a salir fortalecida en su capacidad, en su ingenio. Mira, a pesar de las adversidades y del mal momento, nosotros tenemos razones importantes para la esperanza. El país, en mi opinión, existe en el corazón como sentimiento y en la cabeza como pensamiento, como sentimiento racional, que diría Platón. Entonces, como el país es ideas y es sentimiento, cada uno de los venezolanos que están en Venezuela o fuera de Venezuela llevan al país aquí y aquí. Y como cada uno lleva el país aquí y aquí, tú por tu lado y yo por el mío, aunque estemos tan lejos en este momento, ujú. podemos hacer hoy que el país sea mejor. Porque si yo me preparo más para el país que va a venir, ya por eso el país es mejor. Y si yo como sentimiento soy honesto, soy bueno, soy decente, en cualquier lugar que esté, en Venezuela o fuera de ella, yo como venezolano estoy haciendo una mejor Venezuela. Porque al final Venezuela existe en el corazón y en la cabeza de los venezolanos. Sí, Venezuela, esa frase creo que te lo había escuchado, que la escribiste en un momento y realmente es una realidad. Los venezolanos con Venezuela en el corazón. Además, yo te saludo muy cerca de tu Venezuela querida, desde Bogotá, Colombia. Sí, Ya, señor. Laureano, de verdad que te agradecemos por haber A ti, conseguido este a ti. tiempo, por Dios, de conversar con Laureano. Sigue, sí, por favor, envíanos fotos de esas cachapas que estás haciendo de tu propia cosecha Ok. para nuestra audiencia. Ya un saludo final para toda nuestra audiencia, justo el venezolano hoy, para terminar. Bueno, queridos amigos, ánimo, fuerza y esperanza. Como somos sentimiento y somos pensamiento, estas dos cosas tenemos que alimentarlas. Ser mejores personas en el lugar en el que te encuentres y prepararte, leer, estudiar, formarte para ser el ciudadano de la Venezuela que va a venir. Es la Venezuela de la esperanza. Nosotros somos la tierra de Andrés Bello, nosotros somos la tierra de Jacinto Convit, nosotros somos De la Simón tierra del Díaz. inventor de Simón Díaz, de Imagínate. músicos extraordinarios, de la gente del cuarteto, del sistema de orquesta.
Nosotros somos la tierra de don Rómulo Gallegos y de Arturo Uslar Pietri. Somos la tierra de gente que trabaja en la NASA, del director del MIT. ¿Cómo no vamos a tener esperanza si somos tierra de gente productiva en el deporte, en el arte, Reverón, en la poesía, Rafael Cadena? O sea, la lista es inmensa, es larga. Nosotros somos esperanza y vamos a triunfar. Nosotros somos esperanza, nos dice el gran Laureano Márquez, que está con nosotros. Muchísimas gracias, ahora sí. Y a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo, Laureano. Gracias, Un abrazo. gracias. Chao. Muy amable, gracias.